Otro ejemplo es el número de mensajes de texto que se reciben ya sea en cualquier servicio de mensajería. Por ejemplo, popular, ¿no? WhatsApp. ¿No? Fulanito o fulanita recibe mensajes de texto de forma aleatoria a diferentes instantes del día o la noche. Y entonces un proceso estocástico a partir de esta situación sería que x de t es el número de mensajes recibidos hasta el tiempo t. O sea, fijamos durante el día, por ejemplo, un día y lo empezamos a medir, no sé si quieren, a la medianoche, a las 0 horas. Y entonces vamos a ver el tiempo y a lo mejor a las 4 de la mañana, pues nos fijamos y vamos a ver si hay mensajes o no de WhatsApp. Entonces, x de t como proceso estocástico, o sea, la variable aleatoria aquí, x de t, es el número de mensajes recibidos hasta el tiempo t. Entonces, esto aquí, ¿qué quiere decir? En este caso, pues el tiempo, a menos que se diga otra cosa, pues el tiempo se mide de manera continua. ¿Sí? Podemos tener un mensaje al minuto con 40 segundos, etcétera, milésimas de segundo, etcétera. Entonces, por eso lo podemos medir de forma continua. Entonces, en este caso, pues lo que vamos a hacer es denotar que es un proceso estocástico y es igual a, pues vamos a empezar a medir desde el tiempo 0 hasta el instante t. Entonces, pues el conjunto de índices pues es este intervalo. Entonces, x es estocástico a tiempo continuo. Para este ejemplo en particular, ¿quién es en el espacio de estados? Pues si somos de estas personas que reciben un montón de mensajes de WhatsApp, pues podemos tener 100, no sé, 30, 40 mensajes de WhatsApp que no hemos visto. X, o sea, un número que puede ser arbitrariamente grande o un número pequeño, o podemos tener desde 0 mensajes, como aquellas personas que pues realmente no reciben nada, ¿no? Entonces, y depende también el periodo de tiempo en el que se esté viendo. Entonces, posiblemente en la noche, donde todos estén durmiendo, en una situación estándar en que la mayoría está durmiendo, pues es poco probable que tengamos mensajes de texto. Entonces, pero es un conjunto discreto. Entonces vamos a tener aquí pues el conjunto, pues podemos tener desde 0 mensajes, 1, 2, etcétera. Y pues no podemos fijarnos, no podemos decir un límite a menos que tengamos más información. Entonces, en principio, nuestro espacio de estados es 0, 1, 2, etcétera. Ahora bien, aquí, ¿qué hay que señalar? Pues dependiendo también cómo es el espacio de estados, pues podemos clasificar a nuestro proceso estocástico. Entonces, según las características del espacio de estados, podemos clasificar a nuestro proceso estocástico, así como con el conjunto de índices, pues también con el espacio de estados. Entonces, S, que es el espacio de estados, la manera en la que lo estamos denotando continuo, vamos a tener una clasificación, y si es discreto, también vamos a tener una clasificación. Entonces aquí, si el espacio de estados es continuo, pues X es un proceso estocástico continuo. Y si nuestro espacio de estados es X, es un proceso estocástico
discreto. Entonces, podemos tener mezcla, tanto en la clasificación con el espacio de estados, clasificación con el conjunto de índices. Es decir, nosotros podemos tener, por ejemplo, tener X, hablando de manera general, no en los ejemplos pasados, que podemos tener un proceso estocástico a tiempo discreto. De hecho, para mejor la redacción, podemos tener un proceso estocástico continuo. Ahora esta parte, podemos tener un proceso estocástico continuo a tiempo discreto. O podemos tener un proceso continuo a tiempo continuo. También podemos hablar de que X sea un proceso estocástico discreto a tiempo continuo. O también podemos hablar de procesos estocásticos discretos a tiempo discreto. Anteriores, por ejemplo, Monopoly pues es un proceso estocástico discreto porque su espacio de estados, este que está aquí, que es discreto, que es la posición del jugador en el tablero, entonces es un proceso estocástico discreto que también es a tiempo discreto porque su conjunto de índices es un conjunto discreto. En el caso del número de mensajes recibidos en WhatsApp, pues tenemos un proceso estocástico discreto, pero es a tiempo continuo porque el conjunto de índices es un conjunto no numerable. De manera muy sencilla, son las características de grandes rasgos, porque bueno, la clasificación de procesos estocásticos es mucho más amplia, pero eso lo vamos a ver más adelante, de procesos estocásticos. Entonces, en resumen, proceso estocástico es una colección de variables aleatorias, todas definidas en un mismo espacio de probabilidad. Tiene en su definición podemos resaltar dos elementos, el conjunto de índices y el espacio de estados. Entonces, el conjunto de índices es en donde cómo se clasifican, se llaman, se enumeran las variables aleatorias que forman parte de nuestro proceso estocástico, y puede ser un conjunto continuo o discreto. Y entonces en ese caso, como generalmente representa el tiempo, pues vamos a llamar procesos estocásticos a tiempo discreto o a tiempo continuo, según sea el caso. Y finalmente, el espacio de estados es el que nos dice el rango de nuestro proceso estocástico. Entonces, en función del espacio de estados, pues podemos decir estar hablando de un proceso estocástico continuo o un proceso estocástico discreto. Entonces vamos a tener procesos estocásticos que son continuos, pero pueden ser a tiempo discreto o a tiempo continuo, así como vamos a tener procesos estocásticos discretos que pueden estar a tiempo continuo o a tiempo discreto. Ahora fijémonos en el siguiente ejemplo. Supongamos que x de t, la variable al tiempo t de nuestro proceso estocástico, va a representar el número de infectados o infectadas por una enfermedad al tiempo t. Entonces, ¿para qué estudiamos procesos estocásticos? ¿O qué nos interesa medir con los procesos estocásticos? Entonces, lo voy a intentar contestar con esta situación, este ejemplo que estoy planteando. Entonces, hay al menos tres cosas que nos puede interesar medir. Por ejemplo, uno, escribirlo acá, sería la probabilidad de que al tiempo t
la probabilidad de que al tiempo t el proceso tome el valor x. Es decir, si estamos pensando en que nuestro proceso estocástico es representa el número de infectados o infectadas de una enfermedad al tiempo t, entonces nosotros nos podemos preguntar por probabilidades del siguiente tipo. La probabilidad de que el número de infectadas al día 280, por ejemplo, sea igual a 2000. Entonces, esa es una posible respuesta que podríamos responder, una posible probabilidad que podríamos calcular con herramientas de procesos estocásticos. Claro que habría que tener mucha más información para saber exactamente las características de nuestro problema y con qué tipo de procesos estocásticos tendríamos que modelarlo. Otra posibilidad es la probabilidad de que al tiempo, ahora lo voy a escribir, como lo estamos viendo por días, la probabilidad de que al día t el proceso tome algún valor dentro de algún conjunto del espacio de estados. A este conjunto, de momento lo voy a denotar por A para ejemplificar. Entonces, dentro de un conjunto A, que es un subconjunto del espacio de estados. Entonces, en este caso, ¿cómo sería el planteamiento? Bueno, pues podríamos escribir la probabilidad de que x al tiempo t pertenezca o le pegue al conjunto A. Si nos fijamos en esta situación o ejemplo que hemos planteado, pues podríamos escribir. Voy a volver a poner lo que estaba y después pongo el ejemplo. Lo mismo acá, voy a poner la probabilidad de que x de t sea igual a x. Y aquí, fijándonos en el ejemplo, pues sería que la probabilidad de que el número de infectados 100 esté dentro del intervalo, podríamos preguntarnos, por ejemplo, 0,3000. Entonces, esa es una posibilidad.